Bueno, vamos a comenzar con un nuevo tema que son los números complejos. Vamos a recordar primero qué tipos de números hay. Teníamos los números naturales. Los números naturales eran los que podíamos enumerar: 1, 2, 3, 4, 5 y seguíamos. También teníamos a los números enteros. Los números enteros son los naturales más los negativos y el cero. Por ejemplo, el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y así seguimos. Además de estos teníamos a los números racionales. Los números racionales son todos los que se pueden expresar como fracción, es decir, los decimales exactos o los decimales periódicos. Por ejemplo, tenemos un cuarto, menos 3,75, menos 0,3 periódico, etc. Luego de estos números teníamos los números irracionales. Los números irracionales son los números que se escriben con coma y después de la coma tienen infinitos números y no siguen ningún patrón, es decir, no son como los números periódicos que se empiezan a repetir los mismos. Ejemplos de números irracionales: el más conocido, el número pi, 3,14, 15, 9, sigue infinitamente. El número e, que fue el que estuvimos hablando el otro día en la charla por Zoom, que es 2,71 y pico. Acá tengo la calculadora para que lo vean. Acá tengo el número e, que está en rosa, así que voy a apretar alfa y ahí me sale la e. 2,718281. Otro número irracional son todas las raíces que nos dan exacto. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 5, raíz de 6. Todas estas cuyo resultado no es exacto, lo podemos corroborar con la calculadora. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5. Todos estos con los que ustedes estuvieron trabajando el año pasado son números irracionales. Y estos dos conjuntos numéricos, los racionales más los irracionales, forman los números reales. Todos los números que conocemos en la recta numérica, cuando nosotros hacemos esto, toda la recta numérica está formado por todos estos números, los racionales y los irracionales. Hasta acá era lo que ustedes conocían. Hoy vamos a conocer un nuevo conjunto numérico que se simboliza con una C con un palito y que son los números complejos. Los números complejos surgen de encontrar un resultado a operaciones que hasta ahora ustedes decían no tienen solución. Por ejemplo, la raíz de menos 4. Recuerden que las raíces de índice par y radicando negativo no tienen solución. Esto no tiene solución en el campo de los reales, pero en el campo de los números complejos sí. A partir de ahora, todas las raíces de índice par y radicando negativo van a tener solución. Vamos a leer un poco la teoría. Acá dice el conjunto de los números complejos. La radicación de base negativa e índice par no tiene solución en el conjunto de los números reales. Esto estuvimos charlando hasta ahora y ahí tenemos ejemplos. Ya que no existe ningún número real que elevado a una potencia par dé por resultado un número negativo. Se define entonces un nuevo número llamado i, cuyo cuadrado es igual a menos 1. Acá, i elevado al cuadrado es igual a menos 1. Dicho número es la unidad imaginaria en el conjunto de los números complejos. Y entonces acá nos van a decir cómo vamos a resolver estas raíces. Por ejemplo, tengo la raíz de menos 4. La raíz de menos 4 la puedo separar en la raíz de 4 por menos 1. ¿Sí? Porque 4 por menos 1 me da menos 4. Como es un producto, puedo separar la raíz en cada uno, en la raíz de 4 y la raíz de menos 1. La raíz de 4 me da 2.
y la raíz de menos 1 me va a dar i. ¿Por qué me va a dar i? Como ya dijimos, i al cuadrado va a valer menos 1. Entonces, si el cuadrado pasa para el otro lado como raíz, me queda que la i vale raíz de menos 1. Y como acá tenía la raíz de menos 1, esto va a ser más menos 2i. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tengo raíz de menos 3, raíz cuadrada obviamente. Esto en el campo de los reales no tendría solución. Lo vamos a separar como hicimos antes. La raíz de menos 3 me va a quedar raíz de 3 por menos 1. Reparto la raíz para cada uno. Raíz de 3 por raíz de menos 1. La raíz de 3, como no tiene resultado exacto, a diferencia de esta que la raíz de 4 me daba 2, lo voy a dejar como raíz de 3. Y el raíz de menos 1 se me va a transformar en i. Así que respuesta más menos raíz de 3i. Sigamos. Representación gráfica y expresión cartesiana de un número complejo. Se define el conjunto de los números complejos como todo par ordenado xy perteneciente a los reales al cuadrado, tal que x pertenece a r y y pertenece a r. A cada número complejo le corresponde un punto en el plano. Acá me dicen cómo vamos a escribir al número complejo como un par ordenado. La primer componente es la componente real y la segunda es la componente imaginaria. A esta se la llama expresión cartesiana. Y acá vemos cómo vamos a ubicar a los números complejos en un sistema de ejes cartesianos. En el eje que sería el x va a ir la parte real y en el eje y va a ir la parte imaginaria. Todos los números de la forma A0 son números reales y los de la forma 0b son números imaginarios puros. ¿Qué está diciendo? Bueno, los números complejos van a estar formados por dos partes. Una parte que se va a llamar parte real y otra parte que se va a llamar parte imaginaria. La parte imaginaria es la que va a llevar la i, digamos. Y esta es una parte real. Entonces, por ejemplo, voy a tomar un número cualquiera. El número 2. El número 2, como ya vimos, es un número real porque forma parte del conjunto, es un número natural. Si yo lo quisiera escribir este número así, sería 2, 0, porque tiene su parte real que es 2 y su parte imaginaria que no existe. Fíjense que no tiene ninguna parte con i. Si por ejemplo tomamos el ejemplo que teníamos antes, que era 2i, y quiero escribir a este número en forma cartesiana, voy a decir que no tiene parte real y que la parte imaginaria, o sea, la parte que tiene la i, es 2. Y ahora voy a escribir uno que tenga las dos partes, por ejemplo, 3 más 2i. Este es un número complejo cuya parte real es 3 y cuya parte imaginaria es 2. ¿Sí? Entonces, como dijimos, el número complejo está compuesta de dos partes. Un x, que es un número real, y al número i también va a ser un número real, pero va a ser el que va acompañado con la i latina. Cuando escribo el número así en forma cartesiana, en forma de par ordenado, tiene este nombre. Siempre el primer lugar lo va a ocupar la componente real y al segundo número lo va a ser la componente imaginaria. Entonces, todos los números de la forma A0, o sea, como vimos recién en nuestro ejemplo, si acá vale 2 y este vale 0, son números reales. Y los de la forma 0b son números imaginarios puros. Un número real es un número complejo cuya segunda componente es igual a 0, lo que vimos recién. Si yo tengo el número 2, acá va el 2 y acá va el 0, es un número cuya segunda componente es 0. El número imaginario de segunda componente
igual a 1 es la unidad imaginaria. Al número complejo, además de poderlo expresar de esta forma que se llama expresión cartesiana, se lo puede expresar también en forma binómica. Expresión binómica es esta que está acá, donde tenemos la componente real y a la componente imaginaria acompañada de una i, que es lo que yo les expliqué acá. Esta que está acá es la forma binómica de expresar al número complejo y esta que está acá es la forma cartesiana. Vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo 1 menos i, ahí lo tengo en forma binómica. Si lo quiero expresar en forma cartesiana, tengo que poner primero el 1 y después la componente imaginaria. ¿Qué número hay acá que no se ve? Menos 1. Acá lo tengo escrito en forma cartesiana. Voy a poner otro, 2i menos 3. Este está en forma binómica y lo quiero escribir en forma cartesiana. Siempre recuerden que primero va la parte real. ¿Cuál de los dos es la parte real? La que no tiene a la i. O sea, en este caso, menos 3. ¿Cuál es la componente imaginaria? 2. Bien, entonces acá nos dicen que todo número en la forma cartesiana, AB, se puede separar en A0 más B0, y queda como ya les acabo de explicar. Y acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, tengo el número complejo 3, 4. Este número sería 3 más 4i. Tengo el número 0, 4. No tiene parte real y la parte imaginaria va a ser 3, 3i. Acá tengo otro, menos 1, 1. ¿Cómo sería este en forma binómica? Menos 1 más una i. No ponen el 1, ponen directamente la i. Y este, que es el menos 2, 0, tiene solo parte real y la parte imaginaria no existe, así que no se pone la i. Como ya dijimos, para representarlos siempre vamos a tomar al eje X como la parte real y al eje Y donde ubicaremos la componente imaginaria.